o de la computadora viéndonos y escuchándonos, Dios los bendiga. Somos Club del Reino, un programa de niños y para los papás de los niños. Así que no se vayan, aquí estamos con mucho gusto para darles una porción de lo que es la palabra del Señor para hoy, que Dios tiene para todos los niños y para todos los papás. Nos vamos a basar en el libro de Gálatas 5, del versículo 13 al 16. Y dice así: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gloria a Dios. Así que hoy Dios nos va a hablar de lo que es ser libres y de lo que es caminar guiados por el Espíritu. No sé, sí. Leila, por favor, ¿podrías orar para que podamos entender esto que Dios tiene para nosotros hoy? Ok. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más de vida, gracias porque podemos estar aquí, Señor. Gracias por todo lo que nos están escuchando. Te pido que ellos reciban lo que vamos a hablar, Señor, y te pido que les entre a sus corazones, Señor. Pido que ellos puedan actuar diferente, Señor, y de tu agrado, Señor. Gracias, Señor. Pido que estés con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor, y que siempre estemos contigo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos que están escuchándonos, les recuerdo que este programa está completamente hecho de niños para niños y sus papás. Y yo quisiera que ustedes sepan, los que estamos aquí, yo como pastora adulta guiando a los niños a hablarles, pero aquí tengo una niña de 14 años, Tania, Leila de 11, Samira de 11 y Max de 9. Para que vean ustedes cómo Dios habla a los niños y cómo Dios usa a los niños para hablarnos la palabra de Dios de una manera pura. Con un corazón puro, los niños vienen a hablarles lo que Dios les ha hablado, lo que ellos están recibiendo en fe, sabiendo que es verdad, y ellos vienen a comunicárselos porque verdaderamente ellos quieren vivir y experimentar el poder de Dios. Así que, bueno, hoy antes de seguir, les recuerdo los teléfonos, es 1035-0043, ese es el teléfono en cabina, y el teléfono en la iglesia, si ustedes nos quieren llamar entre semana, es 5973-4533. Antes de seguir también, fíjense que hablaron por teléfono la semana pasada y hablaron para oración de un niño de 8 años que se llama Gabriel Medel y estaba con problemas en los pulmones, estaba internado, pero gloria a Dios, el Señor se manifiesta, oramos por él y hablaron para dar testimonio que fue dado de alta y que obviamente le dan la gloria al Señor porque Dios es el que toca. Así que, Gabriel, si nos estás escuchando, te mandamos muchos saludos, muchos besos, que tu vida sea testimonio de que Dios sana para tu familia y todos los que nos están escuchando, gloria a Dios. Bueno, amén. Entonces, regresando al tema, hablando de que Dios nos ha llamado a ser libres. ¿Y cuál es el opuesto de ser libres? Ser esclavos. Así que para empezar, Maxi, si tú me puedes explicar qué es ser esclavo. Ser esclavo es estar bajo la autoridad de una persona, que no tienes libertad y que así no puedes hacer nada, no tienes opción de decir no, tienes que hacer lo que él te diga. Ah, ok. Entonces una persona que te está forzando a hacer algo que tú no quieres, pero que la tienes que hacer. O no sabes por qué lo haces, pero que lo haces porque sí. te están controlando. Ese es ser un esclavo, ¿verdad? Sí. Y entonces, Sammy, si eso es ser esclavo, ahora explícame por qué dice Dios que somos llamados para ser libres. A ver, les voy a dar un ejemplo. Imagínense un títere. Y nosotros controlamos el títere. Si nosotros movemos nuestra mano derecha, él va a mover su mano derecha, el títere va a mover su mano derecha. Entonces nosotros controlamos el títere, ¿verdad? Entonces es como si nosotros somos el títere y el diablo nos está controlando. Entonces
Jesús no quiere que nosotros seamos esclavos del diablo, entonces Él cortó las cuerdas y pues ahora somos libres. Pero ser libres no significa que ahora como ya tengo libertad, puedo hacer lo que yo quiera. No, porque la libertad tiene que ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces ya no tenemos ninguna cadena, ninguna cuerda que nos ate al control del diablo. Jesucristo corta esas cadenas y esas cuerdas pensando en títeres o cadenas pensando en los esclavos y ahora ya somos libres. Pero como dice Samira y lo dice la palabra de Dios, esa libertad no es nada más para que ahora digamos, ay, qué padre, ahora puedo hacer lo que se me da la gana, sino ahora más bien esa libertad es para hacer lo que te guía y te enseña y te dice y te ordena Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Amén. Leila, por favor explícame con un ejemplo de la Biblia, algo donde Dios liberta a esclavos y cómo vivieron esas personas que fueron liberadas. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, habla del pueblo de Dios que eran esclavos. Pero este versículo en Hechos 7:34 está hablando Dios y dice: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Entonces eran esclavos y obviamente no eran felices, eran infelices. Y ellos tenían que hacer lo que el faraón les decía obligatoriamente, o si no les pegaba o les daba latigazos. Yo me imagino. Entonces, nosotros, si no tenemos a Dios, somos esclavos del diablo. Y Él nos controla y hacemos cosas que nos dañan a nosotros mismos y dañan a los que tenemos alrededor de nosotros. Pero Dios hizo que se abriera el mar rojo, entonces pasaron su pueblo, los israelitas, y cuando ya habían cruzado todos, lo cerró. Entonces ya estaban lejos y estaban del otro lado del faraón, ya no los podía controlar. Ellos ya estaban libres y tenían que seguir lo que Dios les decía. Pero ellos no estaban acostumbrados porque ellos vivían y ellos siempre habían vivido en un lugar donde ellos estaban controlados y ellos estaban viviendo por opresión y estaban infelices y eran esclavos. Entonces el pueblo de Dios era esclavo, acostumbrado desde los abuelos, los tíos, los papás, los hijos, todos eran esclavos. No sabían otra cosa que hacer más que ser esclavos. Eran esclavos por 400 años. Wow. Y entonces, pero Dios sabe que están infelices. Sí. Aunque están acostumbrados a vivir, pues lo estaban viviendo, pero Dios viene y los libera, Sí. ¿no? Y ahora ya estando del otro lado del mar Rojo, ya no había el faraón que les diera de latigazos o que los forzara. No. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que pasar ahora, Tania? ¿Me explicas? Cuando una persona es liberada, ¿ahora qué tiene que aprender a hacer? Bueno, pues ya que una persona ya es liberada, ya que una persona ya el enemigo ya no la dirige, ya no tiene esas cadenas que antes tenía, pues lo que tenemos que ahora tenemos que aprender a vivir en libertad. Porque, por decir, nuestros papás, no sé, están acostumbrados a, por decir, comer a las 4 de la tarde. Entonces, si tú te renuevas en Dios, entonces tú vas a volver a hacer una nueva vida, a transformar esa vida, porque ya eres libre, ya no tienes ninguna cadena, ya no estás bajo un mandato, ya no hay quien te dirija, sino que tú tienes que vivir conforme a la ley de Dios. O sea, bueno, hablando de comer, no es algo que no es un pecado, pero sí puede ser que estabas acostumbrado a decir mentiras. Okay. Y tus papás decían mentiras y tus abuelos decían mentiras, pero ahora ya te libera Dios y ahora te va a enseñar a que ya no tienes que seguir diciendo mentiras y ahora vas a poder hacer lo que el Espíritu Santo te guíe. Amén. Ya no... Y amiguitos, yo les hago mucho hincapié a los papás y a todos los niños. No vamos a aprender a hacer las cosas buenas o la voluntad de Dios por nuestra propia iniciativa ni nuestra propia sabiduría. Tenemos que ser enseñados por Dios y guiados por Dios. Por eso es tan importante que leamos la Biblia, por eso es tan importante que aprendamos la voluntad de Dios, porque así Él nos va a ir guiando a hacer lo que a Él
le agrada. Hay un versículo que yo quiero que tú leas, por favor, Tania. Efesios 2:10. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Entonces, esas obras Dios nos va a enseñar a hacerlas. Ya las vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque ya hemos sido liberados. Una persona que es esclava jamás va a poder hacer las buenas obras de Dios. Una persona que todavía sigue con ataduras de la carne, de la naturaleza pecaminosa, las ataduras que todavía no, te impiden a entregarte a Dios, entonces jamás vas a poder hacer las cosas buenas que traen vida y que glorifiquen a Dios. Es por eso que necesitamos urgentemente, necesariamente pedirle a Dios que nos haga libres. Amén. ¿Quieres decir algo, Leila? A veces puede ser difícil cuando eres desatado dejar de mentir, como el ejemplo que diste, pero no lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo nos va a ayudar, porque con nuestras propias fuerzas no vamos a poder lograr nada. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude y así vamos a poder dejar de mentir y dejar de hacer cosas malas. Amén, amén. Pues a mí me gusta mucho ese ejemplo de los israelitas que eran esclavos y que Dios los libera. Dios usó a Moisés y abre el Mar Rojo y ahora ya están después del otro lado y Dios ya les tiene que enseñar a vivir libres. Pero, a ver, Maxi, tú por favor explícame, en la práctica, ya ahorita nosotros como mexicanos que estamos en este siglo, en este año 2015 y que vivimos en el DF o no sé dónde me estén escuchando, explícame, ¿cómo le hacemos para ser liberados? ¿Qué hace Dios? Dios murió en la cruz por nuestros pecados. Jesucristo. Y para tú ser liberado de las cadenas, tú tienes que pedirle a Dios que Él te libere, y para que ya no vuelvas a esas cosas, tienes que estar orando para que Dios te dé fuerzas para no regresar a esas cosas. Como dijo Leila, antes de eso mentías y ya es muy difícil ya no hacerlo. Tienes que pedir a Dios que te ayude. Amén. Entonces, Jesús murió y ahí Él rompe todas las cadenas. Él venció a la muerte, venció a Satanás y venció, hagan de cuenta que es como si hubiera vencido al faraón. Ya no hay nadie que nos dé de latigazos, ya no hay nadie que nos pueda obligar a hacer cosas malas. En la cruz Jesús venció. Pero ahora, nosotros tenemos que aceptar ese sacrificio, esa muerte, esa resurrección como nuestra salvación. Tenemos que decir, eso es lo que me salva. Sí. Tenemos que reconocerlo, creer que eso es lo que nos salva y decirle al Señor Jesús, gracias, lo acepto en mi vida, ven y vive en mí. Entonces, Amén. Eso en la práctica para nosotros, ¿verdad, Max? Sí. Es lo que nos hace libres. No tenemos que pasar un mar rojo, no tenemos que cruzar, no tenemos que irnos a Egipto, o sea, no tenemos que agarrar un avión para irnos a Egipto, ¿verdad? Sino más bien ahí donde estamos, en la edad que tengamos, en la casa, en la calle, donde estemos ahorita escuchando, decirle, Señor, corta las cadenas, libérame, hazme libre, acepto tu salvación. ¿Por qué? Porque cuando alguien es esclavo, el único destino es infierno, pero cuando alguien es libre, el único destino es el paraíso, el reino de los cielos, es la vida eterna. Entonces, no es nada más decir quiero ser libre porque sí, es de quiero ser libre porque quiero tener vida eterna, quiero ser libre porque quiero estar con Jesús. Quiero ser libre porque ya no quiero que el diablo me manipule. Ya no quiero ser esclavo del diablo. Ahora quiero estar con Jesucristo. ¿Amén? Amén. Qué hermoso. Hay un versículo, Maxi, que me gustaría que leyeras. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. ¿Dónde está Gálatas 5:1? Aquí, mi amor. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto,
manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Wow. Entonces, ahí nos está diciendo, Cristo nos libertó, ahora manténganse firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Por qué dirá eso, que no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud? ¿Alguien me puede decir qué pasó con los israelitas? Querían regresarse, ¿no? Porque A ver, ¿quién me quiere decir? porque Max. ya estaban acostumbrados a lo que hacían antes, entonces ya eran como que no les gustaba ya lo que hacían porque no estaban acostumbrados a hacer esto, entonces se querían regresar a ser esclavos. Y también, cuando ellos fueron, ya no tenían la comida, les quedaban ahí, pero Dios les daba la comida que les daba a los ángeles, Él les dio maná. Pero ellos no lo agradecieron y ellos querían, yo quiero regresar, y ellos querían regresar a la comida que les daban cuando estaban en esclavitud. No estaban agradeciendo lo que Dios les estaba dando. Wow. Sí, Entonces, y además Dios les dio comida de los ángeles. wow. Bueno, y entonces, ¿qué quiere decir? Eso pasa muy seguido. Nosotros somos liberados y ya podemos vivir una nueva vida, pero a veces como la gente está acostumbrada a hacer las cosas de antes, a las mentiras, al odio, a la venganza, al rencor, quiere regresar a eso. Pero el consejo de Dios es: no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Dios nos dice, tengan cuidado, sigan como libres, manténganse firmes, porque para eso Jesús nos liberó, para que vivamos en libertad. Amén. Wow. A ver, Sammy, explícame, por favor, brevemente, porque ya nos faltan pocos minutos, un ejemplo de lo que es vivir como esclavos. Pues hay un versículo en la Biblia que es Gálatas 5, 19 y 21, y dice, las obras de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es cuando estamos viviendo como esclavos del diablo. Y dice, se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Tal vez para nosotros los niños no sean esas acciones, pero puede ser como la envidia entre amigas, como si tú, o entre amigos, que tú digas, me encanta esa lapicera, yo la quiero. Es envidia. O la idolatría, cuando tú tienes un cantante y te obsesionas con el cantante tanto, que como que Se convierte en tu ídolo. O cuando mientes, aunque tú pienses que es una mentira muy chiquita y que no te va a pasar nada, de todas maneras, todas esas acciones son como si sigues viviendo como esclavo del diablo. Wow. Y eso es lo que ya los que recibimos a Jesús podemos decir, ya puedo ser capaz de no hacerlo, con el poder de Dios, ¿verdad? Y ahora, Leila, dame un ejemplo de lo que es ya vivir siguiendo al Espíritu o como libres. Pues lo que dijo mi hermana es cómo actuar cuando somos esclavos. Pero para demostrar que nosotros somos libres, tenemos que ser con este versículo, Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Tenemos que ser lindos con nuestros papás, con nuestros amigos. Tenemos que bendecir a nuestros tíos. No tenemos que empezar a decir groserías y no estaríamos actuando como si somos libres. Nosotros tenemos que actuar libres y, como dije, no podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Lo tenemos que hacer y tenemos que pedirle a Dios y que el Espíritu Santo nos ayude a que nosotros podamos ser libres y actuar como si somos libres. Amén. Entonces, Dios nos da ejemplo de lo que significa vivir como libres. Gracias a Dios que nos enseña con su poder. Y Tania, Dios ya nos dice lo que es vivir como esclavos y dice, esto no lo hagan. Y también nos dice pero ahora vivan como libres. Y ya nos dice, con lo que nos explicó Leila, así, amor, paz, paciencia. Esto, Amén. Para un ser humano, es muy difícil. Sí, claro. Ahora, dime, ¿lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas o qué necesitamos? Pues
Si nos esforzamos lo podemos hacer, pero para eso necesitamos el poder de Dios, necesitamos su fuerza y con eso nosotros lo vamos a poder lograr. Pero todo lo podemos lograr con Dios, porque por nosotros mismos, pues ¿cómo, no? Se escucha así como que algo raro. Nosotros no lo podemos hacer, porque si Dios está en nosotros, pues nosotros lo vamos a poder hacer con las fuerzas de Dios. Y dice en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Y dice en Filipenses 3:10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Es imposible para nosotros, pero es posible para Dios. Amén. Él nos va a enseñar y nos va a ayudar con su poder. Claro que lo vamos a poder hacer. Y el siguiente versículo que tú explicaste es de que vamos a experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Entonces, no es un poder cualquiera, no es un poder limitado, es el poder que resucitó a Jesús, es ese mismo poder que nos va a hacer vivir cosas que jamás hubiéramos hecho solos. Solamente vamos a poder hacerlo guiados por su Espíritu cuando somos libres. Así que, amiguitos, yo te digo, si tú recibes esto y tú quieres caminar libre en la bendición de Dios, hoy es el día que tú le digas, Señor, libérame. Si tú quieres orar aún por tus papás, por tus abuelos, que tú veas que ellos todavía no han sido liberados, hoy tú puedes decir, Señor, libera a mis papás, libera a mis abuelos, libera a mis tíos, libera a mis maestros. Eso es algo que los niños aún pueden orar y el Señor es fiel y el Señor pone acción y bendición. Tú vas a ver, amiguito, que Dios quiere liberar a tus papás, quiere liberar a todos los adultos que están a tu alrededor y aún quiere liberarte a ti si tú sientes que no has entregado tu vida a Jesús, si tú sientes que todavía no has recibido la salvación y la liberación con el poder de resurrección por el sacrificio de Jesucristo. Hoy es el día. Y a mí me gustaría, Maxi, que nos guiaras en oración para que los niños reciban a Jesús y reciban la salvación y la liberación de sus vidas para ser libres y tengan vida eterna. Ok. Todos cierren los ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por poner en la cruz por nosotros, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Nosotros sabemos que tú te resucitaste de los muertos, Señor, y que tú puedes romper nuestras cadenas, Amén. Señor, del diablo. Que cada niño que tiene cadenas, tú las rompas, Señor, y que ellos sean fuertes contigo, Señor, y que ellos no regresen a esas cadenas, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada niño que nos está escuchando y que puedan ser grandemente bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amiguitos, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, entra en mi corazón, lléname de tu Espíritu Santo. Quiero vivir el fruto de tu Espíritu. Quiero demostrar que soy libre. Quiero vivir como libre. Toca a mis papás, toca a mis abuelos, a mis tíos, a mis maestros. Bendice a todos los adultos. Yo quiero verlos libres. Yo quiero ver cumplir las cosas que te agradan, el propósito de su creación para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor Jesús. Dios los bendiga, el Señor los ama mucho. Y antes de retirarnos, Samira tiene el hecho curioso. ¿Cuál es el hecho curioso de la semana? Que el coco en realidad es la semilla de la palmera. Yo pensé que era como la fruta o algo. No, pero es la semilla. Entonces, si se encuentran un coco, siémbrenlo y después regresen en 10 años y tal vez tengan una palmera. Ok. Dios los bendiga. Somos Club del Reino. Recuerden, véanos la próxima semana. Y cualquier cosa, márquenos a la iglesia 5973-4533 con sus comentarios, con sus ideas, con oración. Si necesitan petición de oración, también búsquenos en www.pandevidaiglesia.com.
ahí nos pueden encontrar, ahí van a ver todos los mensajes, o en Facebook, Pan de Vida Iglesia Cristiana. Ahí búsquenos, queremos saber de ustedes, queremos saber cómo Dios está hablándoles, cómo Dios está tocando a sus hijos, y si eres tu amiguito, a ti, en la escuela y todo. Queremos escucharles. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Dios les bendiga. Bye. Cristo me ama, pues murió. Cuidado, el cólera se transmite por alimentos y agua. Provoca diarrea y vómito que causan deshidratación. Para que no entre el cólera a tu casa, refuerza la higiene. Hierve el agua. Lava frutas y verduras. Cuece o fríe los alimentos. Lávate las manos y no comas en la calle. Echa cal en la letrina o cloro en el excusado. Remoja la ropa del enfermo con el blanqueador. Ante cualquier duda o síntomas, acude al médico. Cuidado con el cólera. Tú puedes evitar.